¿Qué son el p-value y el p-value ajustado y cómo están implicados en bioestadística? Pues bien, para entenderlo, recordemos el ejemplo del último capítulo. En ese ejemplo identificamos 15 virus que podían estar relacionados con los zombies corredores. Esto lo encontramos al hacer un análisis logístico binomial entre corredores y no corredores para cada uno de los 100 virus. 15 de ellos tenían un p-value significativo para su beta. Sin embargo, ¿hasta qué punto estos 15 virus están realmente relacionados con los zombies corredores? Pues bien, primero de todo vamos a ver qué es el p-value porque llevamos mucho tiempo hablando de él, pero no le hemos dedicado ni un minuto. El p-value es la probabilidad que el estadístico que calculamos tenga un valor más extremo que el estadístico de referencia bajo la hipótesis nula. Pero bueno, vamos a aclararlo un pelín esto. El estadístico que calculamos para nuestras betas, por ejemplo en el análisis logístico, es el estadístico Z, y este lo obtenemos dividiendo el valor de beta por su desviación estándar. Por otra parte tenemos nuestra referencia, es decir, contra qué lo vamos a comparar la Z. En el caso del test de Wall, esta vendría de la distribución normal, más específicamente del valor de Z en la distribución normal para un umbral de p-value que hayamos escogido, como por ejemplo el 0,05. Este 0,05 o 5% es del volumen de la distribución comenzando por un extremo de la curva. Así que si cogemos el 5% comenzando por la cola derecha de la distribución normal, vemos que ese área llega hasta un valor de 1,96. Vamos a acercarnos un pelín más. Ahora vemos más grande el área del 5% y vemos que se detiene en el valor de Z igual a 1,96. Ahora imaginemos que calculamos la Z de nuestra distribución y que nos da 2,8. Este valor está por encima de 1,96 y cuando miramos su área en la distribución normal nos da 0,0052. Por lo tanto, el p-value de nuestra beta será de 0,0052, así que rechazamos la hipótesis nula. Vale, pero ahora toca hablar de las hipótesis y la lateralidad. Nuestra hipótesis nula o la hipótesis de 0 nos diría en este caso que las betas que calculamos no son diferentes a 0. Diremos que esta hipótesis nula es cierta si el p-value calculado es superior al umbral de 0,05% y lo rechazaremos está por debajo. Ahora bien, ¿qué tipos de rechazos hay? La hipótesis alternativa o H1 puede decirnos diferentes cosas como que las betas son diferentes sin importar el sentido, que sean mayores o que son menores. Esto tendrá implicaciones a la hora de la resolución. En el caso del test bilateral, es decir, que nuestra hipótesis alternativa sea diferente sin importar por qué lado, el p-value estará repartido entre los dos extremos de la campana y cada uno tendrá un área de 0,025, que es lo que pasa al dividir 0,05 por los dos lados. Esto hará que nuestro valor de Z sea para la izquierda menos 1,96 y para la derecha 1,96. En el caso de ser un test unilateral, el 0,05 estará solo en un lado y por lo tanto nos dará un pelín más de margen. Ahora la Z estará en 1,64. Vamos a ver esto con un ejemplo. Imaginemos que nuestra Z observada del test de Wall nos da 1,7. Ahora ponemos un p-value de 0,05 en un test unilateral, o sea, marcamos como límite 1,64. Cuando ponemos nuestra Z observada en el gráfico, vemos que está por encima de 1,64. Así que esto significaría que haciendo un test unilateral, esta beta sería significativa. Ahora bien, si lo hacemos con un p-value de 0,05 en bilateral, como el 0,05 se parte por la mitad para cada extremo, el nuevo p-value de Z es de 1,96. Por lo tanto, nuestro valor es más pequeño, así que pasa a ser no significativo. Ojo con esto porque no es trivial y muchas funciones en algunos programas tienen por defecto uno de los dos tests. Así que si tenéis dudas, comprobad que estáis calculando y si es lo que vosotros necesitáis. Vale, ahora toca ver cuántos de nuestros p-values son realmente significativos. Recordemos que hemos testeado 100 virus y que encontramos 15 que eran significativos porque sus p-values eran inferiores a 0,05. Vamos a ver qué planta tiene los p-values que hemos calculado. Una manera sencilla de evaluar la distribución de los p-values es mirando su valor observado y el esperado. Para ello hacemos un gráfico con el menos logaritmo de 10 de los p-values observados en el eje del axis. Nota, hacemos el menos logaritmo de 10 porque los p-values tienen un número muy pequeño y así podemos hacer más grandes esos números. También lo pasamos a negativo porque el logaritmo de 10 por debajo de 1 da un valor negativo. Así que para entendernos, ahora los p-values más pequeños tendrán un valor en el gráfico más grande y de esta manera será más intuitivo. Por otra parte, en el eje de las X vamos a poner los p-values esperados, que básicamente es el valor de la posición del p-value en orden ascendente dividido por el número total de p-values. Este valor también lo transformaremos con el menos logaritmo de 10 para igualar las cosas. Este gráfico se conoce como el quantile plot o el QQ-plot. En este gráfico podremos marcar los límites de p-values significativos, aunque solo nos interesan el observado, es decir, el del eje de las Y. Y la línea roja básicamente nos indica cómo deberían quedar los p-values en una situación ideal. Así que ponemos nuestros p-values y vemos que al principio los valores observados y esperados son casi idénticos, pero conforme avanzamos se tuercen un poco y ya se van alejando de la recta. Esto no tiene por qué ser malo, aunque puede que sí. Veamos un poco más al detalle. Los puntos que están por encima de la línea azul del p-value observado son los virus significativos que habíamos encontrado. Hasta aquí bien. Sin embargo, a menudo cuando los p-values están inflados, es decir, que son más pequeños de lo que deberían ser, podemos ver que hay una separación repentina desde la curva. Quizás sería más normal encontrar puntos alejados significativos, pero este tipo de comportamiento es sospechoso y podría tratarse de falsos positivos. Los puntos más extremos tienen más posibilidades de ser reales, aunque ya que sospechamos que hay inflación, no podemos poner la mano en el fuego. Otra manera de evaluar la inflación es utilizando el factor de inflación. Vamos a ver qué es esto. Ojo, esto va a tener una transformación un poco rara. Vale, partimos de la curva de distribución normal. Esta curva tiene una característica, que su valor de Z, o sea, sus valores del eje de X al cuadrado son iguales a los valores de la distribución chi cuadrado de grado 1. Una distribución de la que aún no hemos hablado. Y bueno, también dejaremos para otro día lo del tema de los grados. Esta gráfica tiene un pico al principio y luego se va desinflando. La cuestión de por qué hacemos esta transformación es porque queremos su mediana. Cuando miramos nuestra distribución de datos en la forma de chi cuadrado, vemos que tiene ese pico al principio, pero luego se deshincha y después le sale un bulto
bulto que proviene de los p-values más altos. Por otra parte, cuando miramos el chi cuadrado de los datos esperados, tiene la misma forma pero sin el bulto. Así que lo que vamos a hacer es dividir la mediana de la distribución observada por la mediana de la distribución esperada, y ese será nuestro valor del factor de inflación. Vale, ¿y qué nos dice este valor? Pues bien, si está cerca de 1 significa que no hay apenas inflación. Valores por encima de 1,1 o 1,2 nos indica que hay inflación, y por debajo de 1 que hay deflación. Algo raro que nos diría que esperamos más valores significativos de los que en realidad observamos. En nuestro caso, observamos que el factor de inflación es de 1,09, lo que nos indica cierta inflación. Vale, pero ¿qué implica que hay inflación? Pues bien, básicamente si aceptamos los datos tal cual, estaríamos probablemente dando por buenos virus que no deberían ser significativos, es decir, falsos positivos, lo que se conoce como error de tipo 1 o alfa. Esto es una movida porque el error tiene mucho que ver con la cantidad de muestras que estamos midiendo. Por ejemplo, vamos a ver la probabilidad de encontrar por lo menos un falso positivo en función del número de pruebas. Vamos a marcar el umbral de probabilidad de error, o sea, la alfa, en 0,05, es decir, el 5% de equivocarnos. Si hacemos un solo test, la probabilidad de encontrar un falso positivo es del 5%. Sin embargo, conforme aumentamos el número de test, este valor aumenta mucho. Por ejemplo, al hacer 100 test es prácticamente más del 99% de probabilidad de encontrar un falso positivo. Así que parece que toca hacer algo con estos p-values. Hay que corregirlos de alguna manera. Sabemos que el problema es que la probabilidad de encontrar errores aumenta con el número de test, así que lo que queremos es algo que reduzca la probabilidad de encontrar estos falsos positivos. Así que vamos a ver algunos métodos de corrección de p-values. Hay unos cuantos, cada uno para determinadas situaciones, pero aquí vamos a ver tres que se usan mucho en bioestadística. Estos son Bonferroni, Bonferroni-Holm o solo Holm y Benjamin y Hochberg, conocido como BH o FDR. Primero vamos a ver a Bonferroni. Este es el más sencillo pero también el más conservador. Se basa en ajustar el p-value multiplicándolo por el número de test. Esto puede ser un problema. Pensemos por ejemplo en uno de nuestros virus que salió significativo, como el Z4N8. Este tenía un p-value nominal, es decir, sin corregir, de 0,01. Así que, aunque no muy significativo, pasaba la prueba. Sin embargo, si aplicamos Bonferroni y lo multiplicamos por 100 test, este virus pasará a tener un p-value de 1, lo que es extremadamente poco significativo. Al aplicar el mismo factor de corrección a todos los p-values, lo que pasará es que todos disminuirán en función de la cantidad de test. Esto implica que daremos por negativos virus que deberían ser positivos, lo que significa que aumentaremos el número de falsos negativos, es decir, el error de tipo 2 o beta. Este test, que parece tan malvado, tiene mucha importancia a la hora de tomar decisiones delicadas. Al ser tan restrictivo, solo nos dará como válido los virus ultra super mega significativos, para no perder el tiempo con el resto. Sin embargo, el resto podría tener cierto valor y es ahí donde pasamos a ver el segundo método de corrección, el método de Holm. Este es un pelín menos conservador que Bonferroni. Para calcularlo, primero vamos a ordenar los p-values de menor a mayor y vamos a multiplicarlos de esta manera. Al más pequeño lo multiplicamos por 100, al siguiente por 99, al siguiente por 98 y así hasta el final. Este método se ceba bastante con los valores grandes, pero da un respiro a los que pueden estar en la frontera del p-value de 0,05, al menos comparado a Bonferroni. Un detalle más para el cálculo de Holm es que los valores de los p-values ajustados han de seguir una monotonía creciente. Esto significa que los valores de p ajustado tienen que seguir ordenados de menor a mayor igual que los p-values. Aquí, por ejemplo, vemos que los valores están ordenados: 0,1, 0,497, 0,78, así que bien. Sin embargo, si en vez de 0,497 hubiéramos calculado 0,03, es decir, un valor más pequeño que su número anterior, que es 0,1, lo que pasará es que ese número pasará a ser 0,1, es decir, el mismo valor que el anterior número. Así se mantiene la monotonía creciente. Este método de Holm es interesante cuando se evalúan pocos tests o cuando la decisión es complicada, pero también queremos tener un poco más de margen que usando Bonferroni. Finalmente, Benjamin y Hochberg es el menos restrictivo de los tres, pero aún así cumple disminuyendo los falsos positivos. Para el cálculo lo mismo, ordenamos los p-values de menor a mayor, luego les asignamos su posición y luego hacemos lo siguiente. El primer virus se multiplicará por 100, es decir, el número total de test, dividido por la posición del virus. Es decir, como es el primero, será 100 dividido por 1 y eso lo multiplicamos al p-value. El siguiente será 100 dividido por la segunda posición, es decir, 2. Y el tercero 100 dividido por la tercera posición, o sea, 3 y así y sigue y sigue. Así lo mismo, este método se ceba con los grandes, pero muchísimo menos con los que están en la frontera de ser significativos. También en este método seguimos la monotonía creciente, así que lo mismo. Si el siguiente valor calculado no sigue esa monotonía, se transformará en su valor anterior. Este tipo de corrección es ideal cuando hay muchos tests y no nos interesa perder muchos virus porque estamos haciendo, por ejemplo, un análisis exploratorio. Así que aunque sea evidente, vamos a ver qué corrección vamos a usar. Sabemos que estamos haciendo un test exploratorio, así que cuantas más cosas, mejor. Y nos dan un poquito igual los falsos positivos. Miramos los p-values de unos pocos virus y ahora vamos a ver cómo les afectan los diferentes métodos de corrección. Primero Bonferroni, bueno, ya vemos que disminuye el p-value una barbaridad y pasamos de tener 15 virus significativos a solo 3. No me convence. Vamos a probar Holm, que es menos restrictivo y vemos que pasamos a 5. Bueno, mejor, pero vamos al que nos interesa, a Benjamin y Hochberg. Vale, estupendo. Ahora nos quedan 7 virus con un p-value ajustado de 0,05. Esto ya está mucho mejor. Nos quedamos con Benjamin y Hochberg. Así que, ¿cómo queda la cosa? En nuestro análisis previo habíamos encontrado 15 virus asociados a zombies corredores y 0 a no corredores. Sin embargo, ahora tras la corrección por los falsos positivos nos quedamos con 7. Estos 7 son los más significativos y los que han pasado el control más estricto. Así que ahora que, bueno, pues se pueden hacer más cosas, pero eso ya lo veremos otro día. Y eso ha sido más o menos qué es el p-value y el p-value ajustado en bioestadística.